Bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata esta materia. Esta materia podríamos pensarla como la continuidad eh, de la materia dispositivos que ustedes vieron con Ariel, ¿sí? Con él estuvieron trabajando, como bien lo dice el nombre, dispositivos, es decir, trabajando con el dispositivo en forma individual. Ahora bien, resulta que en esta materia lo que vamos a hacer a esos dispositivos es conectarlos, es decir, armar circuitos con ellos y ver qué posibilidad y qué funcionalidad nos dan estos dispositivos en función de algunos requerimientos que nosotros como diseñadores e ingenieros tengamos y en función de eso y de los conocimientos teóricos del comportamiento del dispositivo, vamos a ir encontrando cuál de ellos es el dispositivo que satisface las necesidades del circuito. Por ejemplo, si vamos a trabajar con un amplificador, vamos a ver qué dispositivo de todos los que vieron nos permite armar un circuito y amplificar una señal. En este caso, por ejemplo, lo podemos hacer con un amplificador BJT, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Se puede hacer con otros dispositivos, pero bueno, en este caso ahí tenemos un ejemplo. Si queremos hacer una fuente de tensión, bueno, es probable que podamos usar los diodos para rectificar la señal alterna, hacer un puente de diodos y sacar una señal continua. Entonces ahí tenemos una utilización de un diodo, ¿sí? Queremos hacer una llave, un interruptor, bueno, podemos utilizar un MOSFET, haciéndolo trabajar en corte y saturación, bueno, eh, entonces ahí vamos a poder utilizar ese otro dispositivo. Y así vamos a ir encontrándole utilidades a estos elementos. Para ello vamos a necesitar trabajar con lo que se llaman los datasheets o las hojas de datos de estos dispositivos. Abro un paréntesis, básicamente nosotros nos vamos a concentrar en los transistores, y esta es una materia que el corazón de la materia es el estudio de los transistores. Y especialmente nos vamos a enfocar en los BJT, porque a partir de ellos es que después utilizaremos el resto. Entonces vamos a ver el tema de las hojas de datos de cada BJT en particular. Como se podrá imaginar, en esa hoja de datos, como ustedes habrán visto en dispositivos, vienen los datos, valga la redundancia, de ese dispositivo en particular. Nosotros, dependiendo para qué uso le vamos a dar, vamos a necesitar analizar y calcular con los datos que tengan esas hojas de datos. Bien, eh, nosotros piensen lo siguiente, ustedes en la materia, supónganse en teoría de circuitos 1, cuando trabajaron en el año anterior, a ustedes les daban el circuito armado, supónganse unas resistencias con unas fuentes y ustedes a través de herramientas como método de mallas, método de nodo, Kirchhoff, etcétera, ustedes calculaban el circuito. Y ahí obtenían valores de tensiones, valores de corrientes, de los distintos nodos o las distintas mallas del circuito que le daban. Entonces ustedes lo que estaban haciendo ahí era un análisis de ese circuito. En el caso nuestro vamos a trabajar con un concepto distinto, es decir, un concepto inverso. A nosotros los que nos van a dar van a ser requerimientos y nosotros vamos a tener que sintetizar o diseñar un circuito tal que satisfaga esos objetivos o esos requerimientos. Ejemplo, vienen y le dicen, bueno, yo quiero que me hagas un amplificador de audio que me amplifique, no sé, 8 watts, 10 watts. Entonces ustedes
Ese es el punto de partida del ejercicio. A ustedes lo que le van a dar van a ser requerimientos. Y en función de eso, ustedes van a tener que encontrar un circuito que satisfaga ese requerimiento. Eso en teoría de circuitos 2, nosotros, que es la otra materia, lo llamamos síntesis. En general, el ingeniero, la ingeniería en sí, se encarga de hacer síntesis. Es raro que hagamos cálculos. Una vez que nosotros seamos, ustedes ya sean profesionales, a ustedes les van a pedir que solucionen problemas, ¿sí? O sea, lo que le van a traer va a ser el problema y ustedes van a tener que encontrar el circuito que satisfaga ese problema. De ahí está en que ustedes van a tener que tener el conocimiento de qué elementos utilizar para poder armar ese circuito. Entonces, el proceso es totalmente inverso al que habíamos planteado de análisis. ¿Sí? Bien. Eh, los parámetros que nosotros vamos a trabajar, como bien dice ahí, las características, estoy leyendo lo que dice la pizarra. Dice, estos circuitos se estudian con el objetivo de obtener las características principales eh, de los mismos, tales como la ganancia de tensión, ganancia corriente, impedancia de entrada, impedancia de salida y respuesta en frecuencia. Si ustedes observan esas 5 requerimientos que les acabo de nombrar, van a ser el corazón de todo lo que nosotros vamos a hacer. Es decir, vamos a partir de un requerimiento, vamos a armar un circuito y vamos a tener que a ese circuito calcularle estos 5 parámetros, o los 4 fundamentalmente, los 4 primeros. En función de eso, vemos si esos cálculos que nosotros hacemos satisfacen los requerimientos iniciales. Entonces, básicamente el diseñador se encarga, el trabajo del diseñador es armar el circuito, calcularlo, analizar, a ver cuán cerca está de satisfacer las necesidades y en función de eso volver a armar un nuevo circuito. Es decir, uno va ajustando el diseño a medida que lo va diseñando. ¿Sí? Entonces, obviamente que acá juega un papel fundamental la experiencia del diseñador. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos nuestros primeros diseños, es muy probable que... Hola. Bueno, no sé, hay un micrófono abierto, pensé que me estaban hablando. Entonces, No, sí, disculpa. no hay problema, no hay problema. Entonces, lo que les decía es que en función de eso, nosotros vamos a ir viendo este, en nuestros diseños que empiezan a haber problemáticas que se escapan un poco al diseñador. ¿Por qué? Y bueno, hay ejemplo uno. Los dispositivos, más allá de que la hoja de datos da el dato con un número preciso, como ustedes se podrán imaginar, yo puedo tomar 5 transistores, todos con el mismo código, y se van a encontrar que el comportamiento de ese dispositivo, una vez introducido al circuito, no es el mismo en los 5. Por una cuestión lógica de que en la construcción, en el día que se fabricó ese dispositivo, no todos se comportan de la misma manera. Eso se ve claramente en, por ejemplo, las resistencias que tienen una tolerancia. Entonces, si yo tomo una resistencia, un set de resistencia, de 5 resistencias, 10 resistencias, de 2,7K, que según el código de colores son todas de 2,7K. Yo las mido con un multímetro y me voy a encontrar que ninguna mide 2,7K. Eso cuando yo lo traslade al circuito, eso va a implicar que las corrientes que van a pasar por ese circuito no van a ser las calculadas en el papel, que el transistor va a tener también movimientos de ese tipo, que si el circuito está a una determinada temperatura puede tener problemas de ruido, etcétera, etcétera. Entonces ahí se van a empezar a encontrar con situaciones
las cuales la única manera de verlas en la realidad es cuando el circuito es armado realmente, ¿sí? Ni simulado, ni calculado. Eso no, porque en el simulador, si yo pongo una resistencia de 2,7K, es una resistencia de 2,7K. Y lo mismo pasa con los transistores, ¿sí? O sea, porque no perdamos de vista que cuando trabajamos con simuladores son modelos, ¿sí? Y cuando yo hago cálculos lo hago a través de un modelo. Ustedes en dispositivo vieron que hacían un diodo, armaban un circuito con un diodo y ese diodo lo modelizaban para poder calcularlo, ¿sí? Entonces, a partir del modelo, ustedes obtenían los resultados. Bueno, está bien, pero eso, cuando va a la realidad, cuando el diodo es tangible, que lo tengo en mi mano y lo pongo en la protoboard, el comportamiento es probable que este, el comportamiento sea distinto. Bueno, eso va a ser en que tengo que ir armando. Uy, ya me estoy quedando sin tiempo. Bueno, cuando se corte, nos volvemos a conectar. ¿Estamos de acuerdo? Por el mismo link, ¿sí? Después vamos a organizar Bueno, profe. un poquito más adelante, vamos a organizar bien cómo lo vamos a hacer. Este, Bueno, que- profe, yo me metí en el Discord que mandó, profe, por cierto. sí, lo hacemos por disco o lo hacemos como lo hizo Ariel el martes con el Meet, así ya no tenemos problema de corte. Pero bueno, hoy lo armé con Zoom porque era la plataforma que se me cruzó en el momento, lo tendría que haber armado por Meet. Pero bueno, No, está bien, profe. para la próxima cambiamos. Si les gusta Discord, lo hacemos por Discord o si no, lo hacemos por Meet directamente. Em, bien, ahí estamos. Bueno, esto de que les puse acá en blanco es el equipo docente, o sea, están nuestros mails. Este PDF yo se los voy a mandar. Ahora termina la clase y yo se lo subo al WhatsApp. Y el video va a ser editado y le voy a mandar, lo voy a subir a YouTube. Así que todo esto que estamos hablando y esto que están viendo lo van a tener ustedes como para recabar cualquier duda que les haya quedado. Así que no se preocupen. Acá le puse los Bueno, muchas horarios, gracias, profe. de nada, le puse los horarios de las clases, ¿sí? Y nuestros mails donde se pueden comunicar. Bien, sigo. Bueno, eh, esto es un comentario que más o menos está charlado, pero me gustaba dejarlo plasmado en el PDF, así ya. La primera clase, abro un paréntesis, siempre digo yo, la primera clase es una clase media densa desde el punto de vista que no sé, que es la organización de la materia, entonces se ven un montón de cosas que son más este, de papeles, horarios y coordinar que de la materia. Pero bueno, yo considero que es importante tenerlo presente. Esto que lo voy a leer ahora, una parte la hizo Ariel en función de su actividad práctica. Y bueno, yo la copié de Ariel, me tomé el atrevimiento de copiar lo que vos habías redactado y le agregué algunas cosas más. Dice, la presente planificación se realiza con el fin de adoptar las actividades prácticas y teóricas de la materia electrónica aplicada 1 en el marco de la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio ASPO, dispuesto en todo el país, dividido en distintas fases según sea la situación particular de cada región en función del número de contagios positivos de su población con el COVID-19. Esta adecuación no implica el cambio de objetivos generales y particulares establecido para la materia, sino que se trata de adecuar o adaptar algunas actividades que no se pueden desarrollar en forma presencial por la situación antes mencionada. Por ello se reemplazarán las actividades que se desarrollaban en el laboratorio en forma grupal por actividades individuales, a realizarse en primera medida por simuladores, eh, dejando abierta la posibilidad de continuar con dichas actividades en el laboratorio
con el instrumental necesario cuando éste se habilite nuevamente. Hay que tener presente que el objetivo de las universidades nacionales es continuar con el dictado de clases en forma virtual y en función de la experiencia adquirida en el primer cuatrimestre se decidió continuar con la misma modalidad. Bueno, este es un comentario que ustedes ya lo saben, pero bueno, me parecía pertinente anexarlo a esta planificación, ¿sí? Ojalá que podamos tener alguna clase práctica, pero bueno, yo tengo mis dudas, pero bueno, veremos qué sucede. Vamos con el programa eh, en sí de la materia, el programa específico. La materia consta de 8 unidades, las cuales las desarrollaremos en 16 clases teóricas y 16 clases prácticas. La unidad número 1 es señales y fuentes de señal. Ese es algo, va a ser el tema que vamos a tocar algo hoy. La unidad 2, transistor bipolar con señales fuertes. La unidad 3, transistor bipolar con señales débiles. Unidad 4, transistor unipolar con señales débiles y fuertes. Acá el unipolar bueno, es el FET. Nosotros básicamente solemos enfocarnos al MOSFET directamente, pero bueno, es un poco el otro transistor. La unidad número 5 es configuraciones especiales, fuentes de corriente a transistores y cargas activas. La unidad 6, el amplificador diferencial. Unidad 7, amplificador multietapas. Y la unidad 8, fuentes de alimentación. Acá nosotros lo que hacemos todos los años es trabajar hasta esta unidad 7 multietapas, la solemos colocar después de la unidad 3 o la unidad 4. Y ahí hacemos la división de la materia, solemos tomar un examen ahí, con la unidad 1, 2, 3, 4 y 5, que fue... no, perdón, unidad 1, 2, 3, 4, 7, amplificador multietapa. Vamos a hacerle una marquita. Entonces sería esta unidad, esta y esta unidad. Solemos ahí cerrar un poco la primera etapa de la materia y hacer algún tipo de evaluación. Ya vamos a charlar sobre las evaluaciones. Y dejamos para la segunda parte de la cursada la unidad 5, 6 y 8. Esa sería un poco la idea. Por favor, si alguno tiene alguna duda de lo que voy contando, me lo van diciendo, ¿sí? Vamos con, esto es lo que escribió el profesor Agnello, que no sé si Ariel vos se lo pasaste a ellos. Sí. Bueno, O sea, lo que es la planificación de las prácticas y más o menos sí, esto es lo que vos me los temas. mandaste. O sea, vos esto ya se lo comentaste, cómo lo vas a trabajar. Sí. Bueno, listo. Entonces, avanzo. Después lo leen con más tranquilidad. Estas son las prácticas los trabajos prácticos que van a trabajar con el profesor Ariel. Los trabajos prácticos de laboratorio, ¿sí? Que la instrumentación ya la charlaron el martes. El trabajo práctico número 1, de laboratorio número 1, es polarización, estabilidad y hoja de datos. El trabajo práctico de laboratorio número 2, medición de desempeño de las etapas diseñadas para pequeña señal. El trabajo práctico de laboratorio número 3 es amplificadores de pequeña señal multietapa. Y el trabajo práctico de laboratorio número 4, amplificadores diferenciales. Esto, bueno, de alguna manera va a ser parte de algún proceso evaluativo o algo de esto.
Acá tenemos el calendario, lo tienen ahí agendado. Como les decía, el martes vamos a tener 16 clases, tanto de teoría como 16 clases de práctica. Ahí tienen las fechas de las distintas clases, ¿sí? La teoría se va a desarrollar los jueves de 18:30 a 22:15. Ahí están las clases, 1, 2, 3, hasta la clase 16. Y la práctica los martes de 16 a 19. Y ahí están las fechas correspondientes, ¿sí? Después, más adelante, ya les vamos a marcar en qué fecha de estas más o menos sería algún tipo de entrega o evaluación. Todavía no lo tenemos definido con precisión la modalidad de la evaluación. Lo que sí, seguro vamos a hacer, bueno, pero no me quiero adelantar, ahora cuando llegue la evaluación charlamos sobre la evaluación. Vamos con el tema de, habíamos visto en la hoja anterior la parte de el calendario. Vamos ahora con el tema de la metodología que vamos a trabajar. Bueno, vamos a manejarnos con clases virtuales como las que estamos haciendo en este momento. Hoy le hicimos con Zoom, pero bueno, como bien dijimos, vamos a coordinar o Meeting o Discord para la semana que viene para no tener el problema del corte, ¿sí? En esas clases, ahora vamos a ver cómo vamos a trabajar. Yo voy a ir trabajando con esta tableta que están viendo ahí. Lo que están viendo ahí lo vamos a seguir escribiendo a través de una tableta. Yo la clase las grabo, las estoy grabando y eso después lo voy a subir a un canal de YouTube que tengo. Les voy a pasar el link y bueno, y ya van a tener ahí la clase. Entonces en estas vamos a ver la exposición en la modalidad virtual. Acá el gran tema que tenemos con esto, que lo vamos a ir puliendo a medida que avancemos, es el hecho de que suele resultar, digamos, engorroso o tedioso que solamente hable yo, en este caso el profesor. Entonces, la virtualidad tiene la problemática esta, ¿no? De que perdemos el contacto visual y presencial, entonces no sabemos quién está, quién no está, y bueno, y el tema de la concentración. Yo creo que va a ser fundamental el ida y vuelta, el feedback con ustedes, porque yo pierdo ese control, esa visualización. Entonces les pido por favor que cuando yo pregunte algo responda a alguien, ¿sí? Que vayan respondiendo para que la clase se vuelva lo más dinámica que se pueda dentro de las limitaciones de esto de lo virtual. Así que les pido por favor en ese sentido. Lo mismo, si ven que la cosa no está andando, automáticamente me habilitan el micrófono y me dicen vamos a parar o a ver otra cosa, o ponemos un video, qué sé yo, ponemos un poco de música, lo que sea, pero vamos a tratar de ir buscándole la manera de hacer las clases estas lo más dinámica posible. Hay una compañera, no recuerdo, o sea, a las chicas no las conozco, hay algunos compañeros que sí, pero una de las compañeras me preguntó sobre el horario de finalización de la clase. 22:15. No vamos a llegar a 22:15, vamos a ir viendo, pero esto lo vamos a tener que ir haciendo de a módulos, de qué sé yo, de 40 minutos, 45, una hora. Hacemos un módulo, cortamos, nos tomamos un recreo, tomamos unos mates y retomamos y vamos a ir viendo, ¿sí? Supónganse dos módulos, 2 horas, supónganse que un día en particular lleguemos a 2 horas y media, 3, pero se hace imposible este tema de más tiempo, ¿sí? Así que en ese sentido no vamos a llegar a las 22:15. Supónganse que algún día en particular lleguemos, pero bueno, no es la idea, porque no perdemos la concentración
cuando la clase se hace muy larga. Eh, Así que espero que ahí responda. No sé si quién era la compañera que me preguntó eso, si tenía algún inconveniente con el horario en particular. No sé si estás conectada, supongo que están todos conectados. ¿Quién era la que me preguntó? Eh, yo, profe Antipan. Antipan Milagros. No, no tengo, porque me olvidé, pensé que era, o sea, no me acordaba bien el horario de finalización. Ah, está bien. Pero no tenés inconveniente en, digamos, en el horario, digamos. No es que tenés que hacer otra No, actividad. Ah, listo, listo. no, no. Está bien. No, porque muchas veces suele suceder que tienen alguna otra materia, pero no, o alguna otra actividad, entonces bueno, eso, por eso te preguntaba. Bueno, Pasa que no estaba la duda, profe, porque en la inscripción a la materia decía que terminaba 11:45, creo. lo que pasa es que el año pasado, si ustedes observan el horario que yo les pasé, eh, acá, fíjense que en la parte práctica, los martes, la carga horaria son 3 horas 45. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá Ariel terminaba antes, ahora agregó más horario Ariel a la cursada. Pero ¿qué pasaba? El año pasado yo terminaba a 22:15 y ahí arrancaba Ariel de 22:15 a 23:45. Por eso es, o sea, la clase práctica estaba dividida en dos, este, estaba dividida en dos y por eso después que terminaban 22:15 la parte teórica, continuaban con Ariel en la parte práctica hasta esa hora que ustedes tienen en mente. Pero este año Ariel estiró el horario de 16 hasta 19, o sea que no, las clases van a terminar 22:15. Ah, claro, está Sí, bien, sí, está sí. bien. ¿Quedó claro? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, eh, el tema de la resolución, como dice ahí el punto 3, resolución de cuestionarios los cuales deben enviarse al docente vía mail o WhatsApp. Cuando nosotros les pidamos algo que nos tengan que mandar, eso básicamente va a ser por el lado de Ariel, lo que van a coordinar con él, pero supónganse que yo también les pida algo, pero básicamente va a ser Ariel. La idea es que nos manden ese trabajo por mail o WhatsApp. Lo que yo les decía el martes, la idea, lo más práctico suele resultar una foto y mandarlo por WhatsApp, ¿sí? Eh, Al menos esa es mi experiencia del primer cuatrimestre. Después ustedes manéjenlo como quieran. Lo que ha pasado a veces es que hacen capturas de pantalla, lo pegan en un Word y mandan ese Word. Es más o menos lo mismo. Eh, lo que sí les pedimos, lo que les dije el martes, cuando trabajen en papel, aquellas personas que son un tanto desprolijos, escriben con letra pequeña o la letra no está muy clara, hagan todo el esfuerzo posible de escribir grande con lapicera negra sobre hoja blanca, como para que la foto se entienda bien, ¿sí? Porque si no después resulta imposible corregir. Corregir una foto suele resultar un tanto engorroso. Entonces, tengan esa precaución. La conformación del grupo de WhatsApp ya lo hicimos, ¿sí? Con respecto al grupo de WhatsApp, vamos a tomar la siguiente modalidad. Ustedes manden las consultas, lo que necesiten cuando quieran, no hay problema con el horario. Lo que sí, las respuestas vamos a tratar de darlas, si yo puedo responderle en el momento, les voy a responder. Pero si no se les responde enseguida, tengan un poquito de paciencia porque, bueno, obviamente solemos estar en otra clase o bueno, haciendo otras actividades, ¿sí? Entonces, eso es lo único que es importante aclarar. De la parte de ustedes hacia nosotros, no hay inconveniente. Mándenlo, pero porque suele suceder, nos pasó que
Los horarios, muchas veces, ahora que estamos en esta época en que no tenemos problemas de horario, qué sé yo, el que le gusta estudiar de noche, estudia de noche. Y bueno, nos manda un WhatsApp a las 3 de la mañana. Bueno, traten en la medida de lo posible de que eso no suceda, ¿sí? Manden en horarios razonables. Y las respuestas van a ser dadas. Si puedo, se las mando en el momento. Y si no, van a ser dadas en horarios de la materia o bueno, en un horario relativamente normal, por llamarlo de alguna manera. El canal de YouTube es un canal que mío personal, pero yo les voy a mandar ahí todo lo que sea video, lo voy a subir ahí. El link se los copio acá al WhatsApp. Y ustedes automáticamente van a ver todas las clases ahí, las clases o lo que yo considere que es importante que ustedes tengan presente, ¿sí? Gracias, profe. ¿Cómo? Gracias por todos los medios. Sí, sí, listo, eso vamos. Ahora, otra cosa que acá no escribí, a ver si lo escribí en la otra hoja, no. Acá hay una cosa que me está faltando, es que el material, ya que estoy lo escribo, el material teórico, o sea, los apuntes, libros, todo lo que sea eh, PDF, el material teórico se subirá a una carpeta de Dropbox. Yo esa carpeta creo que en el transcurso de hoy o mañana, hoy ya no, pero mañana la voy a estar armando y les voy a mandar la invitación. El Dropbox supongo, no sé si todos lo manejan, pero es muy sencillo. Yo armo un grupo cerrado con los mails de todos ustedes, que los tengo a todos, y les va a llegar una invitación. Ustedes se agregan, digamos, y ahí van a acceder a todo el material. Así que eso va a estar en el transcurso de mañana o el fin de semana. Van a tener todo el material. Yo les voy a subir todo completito, o gran parte al menos, del material que van a necesitar. Tenemos la ventaja que nosotros con el correr de los años hemos recopilado todo el material en formato digital, así que no van a tener necesidad de ir a la biblioteca ni de buscar libros en papel. Obviamente que aquella persona que necesita estudiar con libros de papel, bueno, va a tener que buscar la manera de conseguirlo, ¿sí? Comprarlo o ir a la biblioteca, lo que sea, obviamente no hay problema. Pero hay mucho material de esta materia en las redes, en bibliografía, nosotros tenemos bastante. A diferencia de otras materias que solemos tener el inconveniente de la falta de material digital, en este caso no lo es. Y todo ese material va a estar disponible en esa carpeta de Dropbox. Así que en ese sentido quédense tranquilos. Lo mismo pasa que ustedes al Dropbox también van a poder subir si quieren. ¿eh? Si quieren subir un archivo, un libro, lo que sea, compartirlo con nosotros, nos lo dice. Y ahí vemos la manera. Cuando tengan que mandar, otra cosa que, supónganse que ustedes tengan que mandar un archivo grande que por WhatsApp no lo puedan mandar. Vieron que WhatsApp tiene una limitación, no recuerdo en este momento cuánto, pero tiene una limitación de espacio. Y el mail también tiene limitaciones. Si uno quiere mandar un video por mail, y bueno, se complica. Les recomiendo la siguiente página para enviar. Archivos grandes. Para enviar archivos grandes, utilizar
el sitio, utilizar el sitio WeTransfer. Este está en Google, ¿sí? Sí, lo uso por ahí con mis amigos, de hecho. Es muy Buenísimo. bueno. Es muy bueno, es muy bueno. Se pueden mandar, espere que voy a escribir acá bien porque me quedó una letra bastante fea. Pueden mandar hasta 2 gigas en forma gratuita. Si quieren mandar más, de más tamaño, van a tener que pagar. Vamos con el tema de la evaluación. Esto que está escrito acá, ustedes lo conocen de memoria, pero otra vez lo mismo, decidí ponerlo para que ya lo tengan ahí este, como un documento al cual recurrir ante cualquier duda, ¿sí? Es la famosa ley, la famosa ordenanza 1549, la cual ustedes conocen de las otras materias, ¿sí? Es la famosa ordenanza sobre el tema de la aprobación directa. Así que acá no lo vamos a leer, después lo leen con tranquilidad ustedes, pero es básicamente el tema de la cantidad de recuperatorios, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a adoptar como método de evaluación, vamos a hacer una instancia evaluativa, ahí donde yo les dije, después de multietapa, y después vamos a hacer un coloquio al final. El coloquio lo van a tener que hacer todos, independientemente de si aprueban o no aprueban la primera instancia, ¿sí? Eso lo vamos a tomar en forma seguramente individual, al finalizar toda la cursada. Va a ser tipo una mesa de examen, por llamarlo de alguna manera, en forma oral, seguramente, va a estar Ariel, yo, y bueno, y nos vamos a ir conectando de a uno. Eso después, llegado el momento, lo vamos a coordinar bien, horarios, días, etcétera, etcétera, porque somos muchos. O sea que para aprobar la materia sí o sí hay que pasar por el coloquio, ¿sí? Bueno, y esto también es un comentario final que básicamente dice, teniendo en cuenta la resolución 289/2020 del 4 de mayo del 2020, la Facultad Regional Neuquén, a instancias de la Ley de Emergencia Sanitaria y los decretos provinciales, bla, 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 en el cual se declaró el estado de emergencia sanitaria por 180 días a partir del 13 de marzo del 2020, se implementarán distintas modificaciones a la planificación de electrónica aplicada 1. La metodología expuesta anteriormente está pensada en función de un desarrollo de la cursada en forma virtual. Ante la posibilidad de retorno a la presencialidad, se sugiere replantear algunos temas o al menos ver cómo va el desarrollo de los distintos contenidos y evaluar nuevas modificaciones en función de las distintas etapas y posibilidades de clases presenciales que se puedan realizar según estos protocolos. Bueno, esto ya lo conocen. Si llegamos a tener algún tipo de modificación de la virtualidad, es decir, que se habilite el laboratorio con los protocolos correspondientes, bueno, esto más a fin de año, yo lo veo bastante difícil, sobre todo por la situación sanitaria que estamos atravesando en las dos ciudades, la cual tenemos un montón de casos y yo creo que hasta que todo se vuelva a la normalidad y considerando los espacios físicos que disponemos en el edificio central en la regional, lo veo difícil un retorno a la presencialidad. Pero bueno, no perdamos la esperanza, por llamarlo de alguna manera, de que en los últimos meses por ahí, ¿quién no les dice que podamos asistir de alguna manera al laboratorio? No lo sé, pero bueno, queda esta observación final queda
como para que tengan presente esta posibilidad, ¿sí? Bien. La bibliografía de esta materia es amplia, pero nosotros nos vamos a manejar con estos libros. A ver si están, si lo ven. Este libro que les estoy marcando ahí se llama El Cedra Smith. Es un libro acá en esta bibliografía hay una versión en castellano y hay una versión en inglés. La versión en castellano es la versión 4, creo, y la versión en inglés es la versión 6, que es esta que está acá, sí, acá está. Esta es la número 6, está en inglés, y esta, la que está arriba, la número 4, está en castellano. Es un libro que yo suelo utilizar bastante, muy práctico. Lo que sucede es que hay veces que hay temas que los manejamos con otro libro. El libro cabecera, por llamarlo de alguna manera, es un libro que seguramente ustedes conocen y habrán trabajado en dispositivos, es el famoso Boylestad. Creo que todos lo deben conocer. Están viendo ahí la tapa del Boylestad. Sí, sí. Ese libro está todo digitalizado en castellano, así que no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Yo básicamente me manejo con este libro. Yo me manejo con este libro, así que bueno, y Ariel, creo que ustedes creo que también lo usaron, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces ya conocen la nomenclatura. Una de las cosas que yo les quiero, siempre aclaro esto, es el tema de que al haber tanta bibliografía de esta materia, porque supónganse uno pone transistores bipolares BJT en el Google, por decir algo, y aparece muchas páginas. Tengamos cuidado con el tema de la nomenclatura, ¿sí? Porque las nomenclaturas no son las mismas. Entonces, después, ¿qué va a pasar? Supónganse que yo trabajo con el Boylestad y trabajo con una nomenclatura. Cuando hablo de nomenclatura me estoy refiriendo a cómo el Boylestad llama a ver si encuentro, qué sé yo, acá. Vamos a ver, un transistor. Entonces, me refiero a esta, supónganse que esta corriente I0 que les estoy marcando ahí, bueno, el Boylestad la está llamando I0. Bueno, va a haber otro libro que la va a llamar IC por la corriente que pasa por el colector. Y entonces, ¿qué va a pasar? Estos capacitores, por ejemplo, acá el Boylestad lo llama capacitor 1 y capacitor 2. Hay libros que a estos los llaman capacitor C sub E, capacitor de entrada, y estos lo llaman C sub S, capacitor de salida. Y así se van a encontrar con distintas maneras de enunciar a distintos parámetros. Bueno, estamos otra vez en el proceso de corte, nos quedan 10 minutos igual. Entonces, yo les recomiendo que trabajemos todos unificados con el mismo libro, ¿sí? Alguien me puede decir, sí, pero a mí ese libro no me gusta, a mí me gusta más el Cedra, a mí me gusta más el Milman, a mí me gusta más el Malvino. Bueno, está bien, cada uno estudie como quiere, pero mi experiencia me lleva a decirles que cuando empezamos a trabajar con nomenclaturas distintas, después tenemos problemas, ¿sí? Problemas del tipo que cuando queremos, ante un error o ante un resultado distinto, después seguirlo, rastrearlo, eso se pone complicado cuando las nomenclaturas son distintas. Entonces, yo les recomiendo que trabajemos con este libro, por ejemplo, y algún apunte que nosotros le demos. Pero bueno, repito, están habilitados a trabajar con la bibliografía que ustedes quieran. Este es el Cedra
edición número 6, está escaneado. Bueno, como podrán ver, está en inglés. Es un libro que tiene un grado de complejidad un poquito mayor que el Boylestad, pero bueno, no es el Millman. El libro que está ahí en la bibliografía, el Millman, es un libro bastante sofisticado, por llamarlo de alguna manera. Es un excelente libro, pero bueno, hay veces que se hila muy finito y bueno, complejiza por ahí bastante la resolución. Entonces, bueno, yo, salvo que sea un tema muy particular que no está en el Boylestad o no está en el Cedra, lo tomo del Millman. Si no, básicamente me manejo con esos dos libros. Y apuntes que yo tengo. Por ejemplo, este apunte que yo se los voy a pasar está en inglés, pero bueno, es un muy lindo apunte sobre amplificadores. Yo después se los voy a pasar. Es un muy, muy lindo apunte. Un inglés, para aquella persona que no maneja inglés, es un inglés muy amigable, digamos. Se entiende. Así que no van a tener problemas. Después acá tengo otro que es también, esto es un diseño para aquellos, porque a algunos de ustedes por ahí les gusta diseñar y pensar, armar algún amplificador. Bueno, acá les voy a pasar la construcción de un amplificador de audio. Está todo el diseño desarrollado, lo pueden armar. Todo esto lo voy a subir a la página. Un libro que ustedes han manejado, sobre todo aquellas personas que seguramente alguno de ustedes hizo escuela técnica electrónica, de especialidad electrónica o algo parecido. El Malvino es un libro que se usa mucho. Es un muy lindo libro, el Malvino es un lindo libro, yo siempre lo recomiendo para tenerlo en el laboratorio, porque tiene muchas recetas que funcionan. Y eso es muy importante, aunque parezca mentira. No se le puede pedir al Malvino mucha demostración de cosas, porque por ahí el Malvino dice, la resistencia de base de la polarización de un transistor pone una resistencia de 10K. Ahora, no le preguntes por qué puso esa resistencia de 10K. Ahora, porque no está la explicación. Para ello hay que ir a libros un poquito más complejos, como el Cedra, como el Boylestad, donde está el desarrollo y la explicación teórica de eso. Pero ¿qué pasa? Una vez que ustedes están en el laboratorio, que ya pasaron esta materia, no van a estar cada vez que diseñen un amplificador haciendo todo un análisis teórico de por qué esa resistencia de 10K. Eso ya lo van a pasar acá. Entonces el Malvino es un lindo libro. Hay otro libro que se llama... es un libro que se llama Diseño de circuitos microelectrónicos. El autor es Jaeger, se escribe. Es muy parecido al Malvino, es un muy lindo libro porque también tiene muchas recetas que yo siempre las recomiendo tenerlas a mano. Porque andan, funcionan bárbaro.